Para el punto 13 nos piden hacer un programa de computador de tal manera que lea desde el teclado un grupo de 75 números diferentes a cero y hay que validar ese requisito y al final de leídos imprima la cantidad de números mayores a 150, el número mayor y el número menor encontrado en el grupo, la cantidad de números negativos encontrados y el promedio de los positivos encontrados. Entonces vamos a ver cómo se ve en código. Bueno, para este ejercicio lo que hice fue incluir dos librerías, stdio.h, stl.h y definir las funciones auxiliares. Vamos a utilizar dos, una donde pedimos los números al usuario y la otra donde ese número recibido es evaluado con todas estas especificaciones que nos dieron acá. Entonces, bueno, la primera función auxiliar, bueno, ambas devuelven un valor de tipo entero y reciben varios parámetros. Son 1, 2, 3, 4 de tipo float y el resto es de tipo int. Bueno, tenemos la función principal. En esta función principal se le llamado a una de las funciones auxiliares, que es la que lee los números. Y aquí le damos todo, lo inicializamos en cero. Bueno, hacemos el llamado con todas las variables en cero, menos la primera, que hace referencia al límite. Entonces, como ya nos dijeron que el límite de números a pedir es de 75, entonces hacemos el llamado con 75. Igual si se quiere modificar, se modifica desde la función principal y ya pues se muestra la cantidad de números que uno quiera. Se pide, perdón. Entonces aquí cuando hacemos el llamado a esta función auxiliar, se le pasa el control a esta función y entonces vamos a explicarla. Esta función se encarga de leer los números y dar los resultados. Y estas son las variables con las que trabajamos en esta función. Tenemos la variable limit, que guarda el límite de los números a solicitar, count, que es el número de iteraciones, number guarda el número ingresado por el usuario, more than 150 es para guardar la cantidad de números mayores de 150, smallest es para guardar el número menor, the biggest es para guardar el mayor número de todos los ingresados, negative es el número de números negativos ingresados, positive el número de los positivos ingresados y average es para el promedio. Pero en este caso, hasta el momento, en esta función lo que vamos a hacer es llevar la suma de los números positivos. Todavía no se va a calcular como tal el promedio. Entonces, esta función inicia y evalúa una condición de control, que es que no se salga los 75 números solicitados. Bueno, los 75 números que nos dijeron que debíamos solicitar. Entonces, la función inicia y le asignamos un valor conocido a number. Luego solicitamos por pantalla un número que sea distinto de 0 y ese número es guardado en su respectiva variable, en este caso la variable number. Luego se evalúa que sea igual a 0. Si es igual a 0, se le indica al usuario que el número ingresado no es diferente de 0 y que debería probar otra vez. Entonces hacemos el llamado recursivo a otra función con el mismo nombre sin modificar ningún valor en los parámetros. Es como si este llamado nunca hubiera, o sea, como si lo que mostramos por pantalla y lo que recibimos nunca hubiera existido, porque pues el dato que se ingresó en el correcto es igual a 0 y no necesitamos valores iguales a 0. Entonces ahí no se hizo nada. Entonces se vuelve a hacer el llamado hasta que no sea igual a 0. Entonces si no es igual a 0 se evalúa que sea la primera iteración. Si es la primera iteración, aquí lo que cambia con la segunda, tercera y etcétera iteración es que vamos a mandar como mayor y como menor número el mismo número ingresado, porque nosotros cuando hicimos el llamado desde la función principal lo hicimos con 0 y entonces qué tal que el primer número ingresado por el usuario sea uno negativo, entonces en las comparaciones pues no va a dar el resultado correcto porque ya hay un número asignado ahí, entonces no, vamos a mandar el número que fue ingresado por el usuario. En caso de que sea la iteración número 53, entonces se hace el llamado a la función auxiliar que determina los resultados, pero ya con el contenido de smallest y con el contenido de biggest. O sea, ya no ahí ponemos el mismo número, sino ya lo que esté ahí es eso, porque ya hubo un proceso donde se evaluó. Entonces vamos a explicar esta función a la que hacemos llamado. Esta función auxiliar evalúa el número, o sea, uno por uno, el número que manda la función
en la que estábamos antes. Entonces trabajamos con las mismas variables. Y aquí la función apenas inicia, empieza a evaluar por medio de condicionales. Aquí utilizamos 5 condicionales. Primero se evalúa que sea mayor a 150, si es mayor a 50 se aumenta el contenido de la variable que lleva ese conteo. Luego se evalúa que ese número sea menor a smallest. Entonces aquí eso es lo que yo les comentaba. En la primera iteración imaginen que yo tuviera aquí un 0 en smallest y el número ingresado por primera vez fue un -2. Entonces, bueno, aquí sí va a decir que es menor. Entonces el menor es ese. Pero pues está haciendo una comparación con un número que no debería comparar porque ese número no fue ingresado por el usuario. Pero entonces digamos aquí ya en el en la comparación de cuál es mayor, entonces me va a salir que no, que el mayor es el 0 y pues el 0 nunca fue ingresado por el usuario. Entonces aquí se evalúa que sea menor, que sea mayor y respectivamente, si eso es verdad, le asigna a la variable smallest el número que fue ingresado. Luego se evalúa que sea negativo y si es negativo se incrementa 1 a la variable, si es positivo también se incrementa 1 a la variable y a la variable average le sumamos ese número si es positivo. Bueno, aquí pues termina de evaluar los condicionales y se hace el llamado recursivo a la función que, bueno, hacemos un llamado a la función en la que estábamos antes, entonces para volver a pedir un número por pantalla, entonces ahora vamos a empezar el conteo. Entonces dejamos todas las variables tal cual están y al contador le sumamos 1. Entonces aquí de esta línea le pasa el control a esta función, que es la de read numbers, y se vuelve a realizar el mismo proceso. Entonces aquí viene, evalúa que el contenido sea menor a 75, es verdad, en este caso que es 1, se le asigna a number el valor de 0, ya el número que teníamos desde ya, chao, se solicita otro nuevo número y ese número lo guardamos en esta variable, luego evaluamos que sea distinto a 0, perdón, que sea igual a 0. Si es igual a 0, pues entonces mostramos lo que vimos anteriormente y si es verdad, pues entonces volvemos a solicitar otro número que no sea 0. Y bueno, aquí pues ya no entra por este else if porque ya el contenido de la variable count es 1, no 0, entonces ya pasamos simplemente a este. Entonces todas las iteraciones siguientes a 0 entonces se van a ir por este lado y se va a realizar el mismo flujo. Se recibe un número, se guarda en la variable, se evalúa que sea distinto de 0. Si es igual a 0, entonces se vuelve a solicitar hasta que sea un número distinto de 0. Luego se llama la función determine results y ahí se evalúan las condiciones que nos especificaron en el punto. Ya cuando count sea igual a limit, o sea 75, entonces va a salir de este if, ya no va a entrar por el verdadero, sino por el falso, entonces aquí tenemos el else, si no. Entonces, si no es menor al limit, entonces vamos a imprimir los resultados. Entonces aquí decimos que la cantidad de números mayores están y mostramos el contenido de esas variables. Entonces aquí está. Y pues en caso del promedio, pues en la variable average tenemos la suma de todos los positivos que encontramos y en positive tenemos la cantidad de positivos que se encontraron. Entonces el contenido de la variable average lo vamos a dividir entre el contenido de positive. Y ya ahí la función devuelve un entero y finaliza. Y ya le devuelve el control a la función principal. Ahí se espera a que el usuario presione una tecla, se vuelve un entero y el programa termina. Entonces vamos a probarlo, pero entonces sería muy largo probarlo con los 75, entonces vamos a cambiarlo a 5 números nomás. Y bueno, vamos a ejecutar el archivo .exe. Bueno, aquí vamos a probarlo del 0, entonces vamos a ingresar un número negativo, sería un -1, vamos a ingresar un 15 y vamos a ingresar el 0 para ver qué sucede. Entonces ingreso 0 y me dice el número ingresado no es diferente de 0, pruebo otra vez. Entonces aquí ya ingresamos un 3, ingresamos un 151, ingresamos un 90 y bueno, aquí nos muestran los resultados, pero entonces vamos a contar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nosotros solicitamos 5 números nomás. Pero ¿qué pasa aquí? Es lo que les decía, si yo ingreso un número igual a 0, entonces va a ser como si ese número nunca hubiera sido ingresado, entonces el contador no aumenta, sino que se mantiene hasta que el número ingresado sea diferente de 0. En este caso ya el 3 empezó a aumentar, entonces ya 1, 2, 3, 4 y 5, 5 números ingresados. Entonces aquí ya nos muestra el resultado, la cantidad de números mayores de 150 es 1, es verdad.
El número mayor ingresado 150 es verdad. El número menor ingresado es -1, es verdad. La cantidad de números negativos es 1, sí. Y pues aquí el promedio de los positivos ingresados. Y eso sería todo por el ejercicio número 3.